Hola, soy Yvonne. Hola, soy Mechi. Somos dos mamás sin maquillaje y queremos acompañarte en esta maravillosa y desafiante travesía de ser mamá. Sin filtros, simplemente reales. Ponete cómoda, trae tu bebida favorita, que ya comenzamos con este episodio de Dos Mamás sin Maquillaje. Hola, muy bienvenidas a este nuevo capítulo de Dos Mamás sin Maquillaje. Hoy día queremos hablar de un tema con Mechi. Hola Mechi, ¿cómo estás? Hola, Ivonne, muy Vamos, bien. vamos a conversar de un tema que nos genera ciertas dudas y me ha pasado a mí que cuando atiendo a mis consultantes, las mamás que me vienen a preguntar, pasa mucho esto de que sentimos que nuestras emociones no las podemos expresar delante de los niños. Esta pregunta de lloro o no lloro delante de ellos, me enojo o no me enojo, existe mucho como esta creencia de que no nos podemos enojar, no podemos estar tristes, no podemos tener miedo, porque eso como que de alguna manera puede afectar a nuestros niños. Entonces hoy día queremos conversar un poquito de esto, derribar algunos mitos que hay ahí con respecto a esto para también entender qué es lo que nos pasa a nosotros, cómo podemos expresar nuestras emociones, cómo eso también le puede servir incluso a nuestros niños. Así que, Mechi, cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti o qué experiencias has tenido con respecto a esto de tus propias emociones? Bueno, es cierto que uno puede tener como un montón de ideas antes de tener hijos y de repente cuando estás en la situación, todas esas ideas. Este es uno de los temas en los que todo lo que vos preparaste en tu vida y todo lo que dijiste que ibas a hacer se te da vuelta y toma un rumbo que nunca habías imaginado, ¿no? Como que todo lo que tiene que ver con las emociones propias es lo como lo más difícil de manejar de Uh todo. -huh. Y creo que al principio, cuando apenas nacen los chiquitos, cuando son muy chiquitos o cuando es tranquilo el hijito o cuando hay uno solo y es tranquilo, como que es mucho más fácil como hacer lo que uno quiere, ¿no? Y lo que uno planea. Y de a poquito eso como que se va desarmando y es imposible sostenerlo mucho tiempo, ¿no? Como que al final uno termina mostrando lo que es. Es como que la maternidad te obliga a enfrentar todas esas cuestiones emocionales que tal vez crees que podés manejar y que en la vida social podés manejar y, y de repente tenés que enfrentarlas y decir, bueno, a ver, Mm, esto me pasa. O sea, yo cuando me enojo reacciono así, esto soy yo, cuando me pongo triste lloro, esto es real, esto me pasa en la intimidad de mi casa, y en la intimidad de mi casa están mis hijos y lo ven y lo viven. Entonces me parece que lo primero como es como aceptar, ¿no? Uno, como las emociones como de mm. uno, aceptarlas eh, y dejarlas ser también. Eh, a ver, como al, de la forma en la que nosotros manejamos nuestras emociones es como vamos a educar emocionalmente a nuestros hijos. Entonces, al Exacto. final, de la forma en la que yo responda o maneje las emociones que me van surgiendo, es como mis hijos van a aprender a resolver o a manejar las emociones que les surgen. Y entonces hay que hacer un trabajo interno enorme primero para decir, bueno, ¿cómo respondo yo a esto? ¿No? ¿Me gusta o no me gusta cómo respondo? Me gustaría responder de otra forma, no lo estoy gestionando bien. No estoy gestionando bien la tristeza, la ira, la felicidad, lo que fuera. Entonces, bueno, primero como hacer un trabajo interno en eso, porque mientras no nos guste cómo estamos respondiendo a eso, no vamos a querer que nuestros hijos nos vean responder a eso, ¿no? O sea, si yo siento que reacciono bien a la ira, que me puedo controlar el primer impulso, que tengo técnicas para volver a la calma y después responder de una forma adecuada, probablemente no me moleste que mi hijo me vea enfadada y resolviendo todo eso. Ahora, si yo cuando estoy enojada o enfadada empiezo a gritar, a patear cosas y a gritar después, probablemente no quiera que mi hijo me vea en ese momento porque yo soy consciente que hay algo que no estoy manejando bien, o porque en cuanto mi hijo empiece a responder de esa forma, yo diga, uy, no quiero que responda así, ¿no? Como que lo que no nos gusta tanto cómo manejamos, no queremos que ellos lo hagan. Entonces hay que hacer como un trabajo interno enorme para reconocer qué es lo que no nos gusta y poder aceptarlo y también trabajarlo, ¿no? Yo creo que una de las frases más reales que andan así dando vueltas con respecto a la crianza es esta que tú dijiste, que lo más difícil, nadie me dijo que lo más difícil que me iba a tocar cuando me fuera mamá es aprender a controlar mis propios berrinches. Es como, no Sí, es tan difícil los berrinches de los niños como mis propios berrinches. Y yo creo que tú tocaste un sí. tema que me hace mucho sentido y que tiene que ver
cómo los hijos nos vienen a mostrar y como que finalmente son como esta como espejo o Espejo. como enrostrar todas esas cosas que no nos gustan de nosotros. O sea, también nos Mm. sacan cosas maravillosas que uno dice, yo jamás pensé que podía haber sido capaz de esto, pero también nos muestran esa parte que a uno no le gusta. Y yo creo que, eh, eh, no, no, sé, a mí me pasa como cuando tú dijiste esto del primer año, o sea, que al principio a lo mejor es un poco más fácil. Yo, no, yo siento que lo viví al revés. Yo siento que al principio fue muy difícil porque, bueno, además tengo, está todo esto como del puerperio, ¿cierto? De las hormonas ahí ultra revolucionantes, entonces las emociones eran intensísimas. Claro. Entonces yo me encontré con una, como en un, no sé, desborde de emociones que nunca había experimentado en mí. Como que yo encontraba que era una persona súper regulada, súper controlada, súper templada y así me manejaba en la vida, pero de repente me encontré así como desbordada emocionalmente. ¿Qué hago con todo esto? Entonces, claro, hay un proceso también como de adaptación, de reconocerse y decir, bueno, Mm. esto soy, yo me enojo, a mí me da pena, yo lloro, hay cosas que me dan miedo y, y desde ahí como empezar a trabajarlo. Y, y en ese trabajarlo, y ahí es como lo que, a lo mejor como este mito que de repente como que tenemos, que sentimos que no hay que expresarlo, como que la respuesta es guardárselo. Entonces yo no me puedo enojar. Entonces como que yo me trato de aguantar y reprimir eso y no me tengo que enojar porque una buena mamá no se enoja, no se desborda, no. Entonces Mm. empezamos a guardar cosas que igual Mm. seguimos sintiendo, porque el no expresarlo no significa que no lo vamos a sentir, y empezamos como a dejarlas así como guardaditas, en vez de gestionarlo, como que lo empezamos como a reprimir. Y ahí yo siento que es donde nos pasa esto que de repente uno obviamente se va a desbordar, porque si empezamos a guardar, a guardar, a guardar, en algún minuto no voy a poder más y voy a explotar. Y probablemente ese explotar va a ser mucho más dañino que si uno fuera gestionando y permitiéndose el decir, tengo rabia, esto me enoja, esto me da miedo, como que también vivimos dentro de una cultura en donde nosotros también aprendimos que las emociones no era bueno Ujú. mostrarlas. Hay Ujú. emociones como negativas, entre comillas. Todavía tenemos un poco como ese concepto de que hay emociones, o Sí. sea, todavía nos pasa que uno se pone a llorar y pide disculpas. Mm. Es como, perdón. Y yo le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que pedir disculpas si no le estoy haciendo nada malo a nadie? Solo lloro. Es como extraño Sí, eso. totalmente. Y mientras te escuchaba pensaba en esto como eh, esas emociones, las emociones que no queremos que nuestros hijos vean son esas como las que consideramos negativas, entre comillas, ¿no? Y justamente son las que más reprimimos en nuestros hijos. Son como las emociones que no queremos ver, que es el enojo, la tristeza y el miedo, ¿no? Como que no aparezcan, que no estén, que no pase, que no me vea a mí viviendo eso porque es algo malo y que ellos no vivan eso porque es algo malo. Y en realidad estamos como negando que las emociones tienen una función de supervivencia, Ujú, tienen una función de guiarnos en qué sí y qué no. O sea, tienen, así como sentimos hambre cuando necesitamos comer, sentimos enojo cuando necesitamos acomodar algo en el ambiente que no está funcionando para nuestra supervivencia. Y al negarlo, lo único que hacemos es quitarnos la posibilidad de adaptarnos más positivamente, ¿no? Más adecuadamente. Y entonces por eso también creo como este camino de introspección y de conocerse uno mismo y decir qué me pasa a mí con el enojo, ¿no? Qué me pasa con la tristeza, qué me pasa cuando me pongo triste, y reconocer y darle lugar y aceptarla también hace que uno empiece a aceptarla en otros también, y darle ese lugar hace que uno viva en un entorno en el que la tristeza tiene lugar, porque estoy diciendo por ejemplo la tristeza, ¿no? Y que entonces los chicos puedan estar tristes y también entender que son emociones que van a estar y que nuestra función es acompañarlos, no hacerlas desaparecer. Así como mi emoción de la tristeza está y en mi apoyo, en mi entorno para sobrellevar la tristeza, y mi entorno me genera situaciones más que me ayudan, que me acompañan, que me ayudan a sobrellevarla. De la misma forma, yo puedo ayudarlos a sobrellevarlos a ellas, pero si yo no me permito vivir la tristeza
y experimentar todo esto, nunca voy a entender cuál es el rol que cumple el otro en mi proceso de la tristeza, ¿no? Y entonces no voy a entender cuál es el rol que yo puedo cumplir en ellos. Cuando yo estoy triste y lloro y mis hijos me dan un beso sin decirme nada, o vienen y me abrazan, digo, bueno, o sea, ¿cuánto bienestar me genera eso? Enorme, no me Ujú. preguntaron nada, no me dijeron nada, pero solo me dan un beso, me abrazan y a mí me da un montón de bienestar porque me siento acompañada en este proceso y siento que es como algo donde yo puedo sostenerme, no porque me sostengan mis hijos, obviamente, pero sí como donde pueda sostener esa tristeza para poder, una situación de mi vida, hay algo en mi vida en lo que yo puedo sostener para poder sobrellevar esa tristeza, ¿no? La situación puede ser como el vínculo con mis hijos, con mi pareja, mi vida, mi trabajo, son miles de cosas, pero también de esa forma entendemos que lo que nuestros hijos necesitan cuando están tristes es saber que se pueden apoyar en nosotros, que tienen acá algo donde pueden apoyarse para poder sobrellevar esa tristeza. Y tristeza, bueno, sigo, es el ejemplo de la tristeza, ¿no? Pero primero, antes de lograr todo eso, tenemos que como entender cuál es nuestro vínculo con esa emoción y de dónde viene Mm. también, ¿no? A mí me pasó cuando nos mudamos acá, cuando emigramos, que todos los que eran sentimientos más negativos sobre la emigración, yo hacía de todo para que los chicos no los vivieran, pero de todo, era como, bueno, para manejar el estrés, nos vamos al parque una vez por día, sí o sí, parque, aire libre, si pueden estar descalzos mejor, mucho verde, mucho juego al aire libre, mucho juego, entonces para sobrellevar eso, para sobrellevar el desarraigo hacemos tal actividad en casa, para la descarga emocional hacemos tales tipo de actividades, y de repente los veía a ellos desbordados emocionalmente, y yo decía, pero si con todo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Y hasta me llevó mucho tiempo darme cuenta de que dije, yo estoy haciendo porque creo que eso va a hacer desaparecer lo que yo no quiero que ellos vivan, porque me da un poco de pena sentir que les provoqué algo que les pueda llegar a generar tristeza o enfado o miedo, pero en realidad está bien que ellos atraviesen todo eso y mi rol, igual está bien que los acompañe de esta forma, pero no está bien que yo esté esperando que eso desaparezca. Lo que está bien es que yo esté esperando que eso aparezca y poder estar acá para sostener eso. Y si a mí me genera tristeza que ellos estén tristes, tampoco está mal, tampoco está mal. Y que me genere y compartir tristeza por un hecho en común tampoco está mal. Y entonces aprendí que cuando mis hijos me dicen es que yo extraño mucho, yo les puedo decir yo también extraño mucho. Y si yo lloro con ellos cuando me dicen que extraño a los abuelos, tampoco está. Estamos compartiendo una emoción por algo que vivimos juntos. Y no significa que ellos se sientan desamparados, no sepan dónde sostenerse, porque si yo estoy triste, yo soy la adulta, tengo que ser siempre fuerte, porque si no, ellos a dónde van a ir. No, yo soy fuerte mostrándoles que a pesar de la tristeza, estoy acá construyendo un montón de cosas con ellos y que igual juntos podemos atravesar todo esto. Esa es la fortaleza. La fortaleza no es no sentirlo o no demostrarlo, sino mostrar que ese sentimiento, esa emoción ayuda a construir y a adaptarse más adecuadamente. Yo creo que ahí es súper importante eso que dijiste como de validar, o sea, cuando uno expresa eso, por ejemplo, yo echo de menos, yo extraño, o no sé, me acuerdo cuando falleció mi mamá para la pandemia, y cuando yo lloraba, por ejemplo, como que también le daba la posibilidad a mi hijo de decir, bueno, es normal sentir pena en este momento, entonces uno valida también las emociones de ellos y como que les das permiso de también poder sentirlo, porque claro, cuando uno tenemos esta tendencia como a tratar de salvarlo, de rescatarlo, bueno, que no sufra, que no extrañe, que no se asuste, entonces como que uno trata de rescatarlo y hacemos todas esas cosas así como tú dijiste, lo sacamos al parque, y los llenamos como de actividades y estrategias como para que no se enfrenten a esa situación que claro, que es dolorosa, que genera una incomodidad, que a nadie le gusta estar enojado ni tener miedo. O sea, yo creo que son, más allá de emociones negativas o positivas, son emociones que generan una incomodidad. Entonces uno trata como de salvarlos rápidamente, como de cambiar el foco. Yo he escuchado mucho esta estrategia de cambiemos el foco, ya. Entonces vamos a hablar de otra cosa para no hablar de ese tema porque ese tema genera, y al final lo único que logramos con eso es taparlo y no dar el espacio de decir, bueno,
extrañamos, tenemos pena, es una situación de duelo, por ejemplo, o los procesos, no sé, recuerdo como algunos casos de procesos de separación, en donde todo preocupado de los niños, que no se vayan a ver afectados, pero yo les decía una vez a una mamá, decía, pero ellos te han visto a ti, que tú también estás afectada por esta situación, porque es una situación que está afectando a todos. Entonces, en la medida que tú les puedes decir, a mí también esto me duele, para mí también esto es difícil, les das la posibilidad a ellos de sentir eso. Entonces lo estamos validando. Y no es que uno no deje de ser la fuerte en que los tiene que sostener, sino que todo lo contrario, le estamos dando ese espacio de decir, esto está permitido, esto es válido, esto es normal, te pasa a ti, le pasa a tu hermano, me pasa a mí, le pasa al papá, nos pasa a todos. Y yo creo que en la medida que mostramos eso, es más fácil permitirlo, porque estamos muy acostumbrados como a guardarlo, o sea, que no me vea llorar, o si yo, que no me vea enojada, me voy a otro lado. Pero en la medida que nos ven a nosotros, claro, también tiene que ver con lo que dijiste al principio, que nos vean gestionándolo adecuadamente, Claro. eh, le damos esa posibilidad y le decimos, esto es normal, esto es válido, está bien, se puede sentir eso que tú estás sintiendo, no tenemos que taparlo, no tenemos que llenarnos de actividades para hacer como que no tenemos tiempo para sentir esto que estamos sintiendo, que es algo súper natural, como que nos pasa, como esa tendencia a rescatar de la emoción. Mm, sí, y también pensando en esto como que venías diciendo, como pienso, sin, o sea, validar, pero sin fijar, ¿no? Como muchas veces veo como que hay como una tendencia a como, como sobrevalidar, no sé cómo llamarlo, que al final hace que en vez de atravesar la emoción, como que el foco esté demasiado puesto en la emoción y Mm, eso hace que la emoción se sostenga en el tiempo, cuando en realidad, y no en resolver la necesidad que hay debajo de esa emoción. mm, Entonces, por ejemplo, estoy triste, viene mi hijo, o súper enfadado. Ay, sí, te entiendo, estás re enfadado, entonces pegá, no sé qué, estás enfadado, lo pongo en palabras, te doy una actividad para gestionar, todo alrededor del enfado se valida, se permite, pero no se resuelve, porque el enfado también viene mm, a decir algo, ¿no? Entonces también o sobre todo pasa como con la tristeza, que es como la más difícil como de manejar para los adultos, obvio, porque ver a nuestros hijos tristes, o sea, es terrible. Entonces, como bueno, te valido, te dejo el lugar, te abrazo, como todo queda como muy en la tonalidad de tristeza mm, y tal vez no se permite como avanzar. Entonces, bueno, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un tiempito de tristeza? Ok, acá lo tenés, ¿qué necesitas? Necesitas estar solo, necesitas un librito, necesitas, pero también como cubrir esa necesidad sin quedarse en solo eh, como en como rumiando, ¿no? como en esa posición de La víctima emoción. un poco. Exacto, claro. Y también Mm, como que se sabe que las emociones como que, a ver, las emociones están para indicar algo, eh, pero que también si nosotros seguimos como representando esa idea en nuestra mente que cree que es real todo lo que nosotros pensamos, nos sigue liberando el químico de esa emoción. Entonces, si yo a mi hijo que ya se me enojó con un amiguito porque le sacó el auto y a los 10 minutos vuelvo a decirle... Claro, porque te sacó el auto, entonces te enfadaste. Yo te entiendo. ¿Qué hago? Otra vez activo todo eso. Entonces ya está, listo el impulso. Pero sí, tal vez lo que puedo hacer es como resolver. ¿Qué vamos a hacer cuando un amigo nos saca el auto? No como no volver al enfado y a validar. Entonces te valido, pero te sostengo esa emoción en el tiempo para sentirme bien con que lo estoy validando, ¿no? También como, no sé, estar bien presente, ir viendo y los tiempos de cada chico también y los nuestros, ¿no? Lo mismo, yo si estoy súper triste y voy a llorar desconsoladamente, lo más probable es que no lo haga delante de mis hijos, porque el desborde emocional tampoco mm, creo que les puede llegar a generar como ellos una situación como difícil de manejar, pero entonces, cuando esté desbordada emocionalmente, lo más probable es que no lo haga delante de ellos. Ahora, si estoy triste, si surge, ok, genial. Pero también como la validación, pero con el límite ¿no? Como de no irnos para el otro lado, de decir, te muestro que estoy triste. ¿No? Como te muestro que estoy enfadada y que está bien para mí igual estar enfadada. Como, sí, estoy enfadada, pero lo resuelvo de esta forma. Si estás enfadado, lo resolvemos de esta forma. Em, pero no hacer tanto como,
show alrededor de eso, solo Mm, para sentir que lo estamos haciendo. No sé si logro como sí, explicar totalmente. bien. Yo creo que tiene que ver un poco como con la naturalidad del Exacto, ahí proceso. va, eso No, mismo. no como forzarlo, o No sea, sobre no es como, racionalizarlo, ¿no? Como, exacto, no es como, claro, mira, tú bien, estás sí, enojado, te pasó esto, está bien, tienes que estar enojado. Claro, ahí como que claro, lo estamos claro, forzando un poco, como que le estamos claro, haciendo todo exacto, este, sí, pero es sí, como que sí. dejar que fluya en el fondo, Mm, más bien es como dar el espacio, yo siento, mm, más allá mm. de lo que nosotros podamos decir. Yo a veces siento también que nosotros como que tendemos a sobreexplicar muchas cosas y uno Exacto, siente a que eso mismo también me necesita refería, sí, como poner sí. mucha palabra. Y a veces simplemente eso que tú dijiste, o sea, estoy triste, me caen lágrimas, viene alguien, me abraza. Ahí no hubo ni Mm, una palabra, no hubo ni una mm. explicación, ni una racionalización. Es eso, es como dejar que fluya, no, Mm, no como, claro, es verdad que uno, o sea, como que ahí pasa eso, como que podemos caer al otro extremo y poner como en esta claro, situación como de víctima, como de, ¡ay, pobrecito de claro. ti! O pobrecita de mí, que lo Sí, o estoy la pasando tan rumiación mal. emocional, ¿no? Como quedarse ahí en una emoción que al final se termina transformando en un sentimiento cuando en realidad tal vez era algo puntual, una necesidad que hay que resolver. Entonces resolvamos la necesidad eh, para no estar rumiando también como emociones que tampoco, sea cual sea, tampoco es, es el objetivo, ¿no? De la emoción. Exacto, yo creo que esa es la clave, como entender que esto es un lenguaje. Es Mm. como que me encantó el ejemplo que diste como de cuando tenemos hambre, tenemos que comer. Es como que nuestro cuerpo de alguna manera nos está comunicando una necesidad. O sea, Mm, es lo mismo. O sea, si yo tengo ganas de ir al baño, mi cuerpo me avisa, tengo ganas de ir al baño. Esto es lo claro. mismo. Y uno Ujú. lo resuelve, va al baño y se le pasa. O tiene hambre, come y se le pasa. Me encantó esa comparación. Creo que es súper clarita como en esto Sí. del que el cuerpo te está diciendo algo que Te está necesita. diciendo algo. Ujú. Y no es El más otro que día eso en el mis fondo. hijos, sí, el otro día mis hijos me decían que no les gustaba cuando yo me enojaba, ¿no? Yo les dije, bueno, ¿qué es lo que no les gusta de vivir con mamá? No sé qué, bueno, cuando te enojas, me dijeron. Yo pensaba, no es cuando me enojo, es cómo reacciono cuando me enojo, lo que no les gusta. Entonces, muchas veces cuando yo me estoy por enojar, en vez de decirles, chicos, me estoy por enojar, le digo, estoy por gritar. O sea, porque yo ya sé que mi enfado en su momento me va a hacer gritar y gritarles, ¿no? Entonces les advierto, chicos, no les digo me voy a enfadar, les digo, estoy por gritar. O sea, esto me está llevando a un límite en el cual no voy a poder manejar más. Y voy a empezar a gritar. Y a vos no te gusta que grites, a mí tampoco, que grite, a mí tampoco me gusta gritar. Entonces resolvámoslo ahora, porque estamos llegando al límite. También como esto de las emociones que mostramos que no, también como separar la emoción de la conducta, porque si no al final parece que lo que está mal es enfadarse, en realidad lo que está mal es Exacto. que yo les grite, no enfadarme. Es que les grite o que les diga, bueno, entonces no vas a ningún lado, no como que les diga esas cosas que tal vez no son lindas de recibir, pero que no es enfadarme lo que no les gusta. No es que no les gusta que yo esté enfadada, pero no les gusta cómo reacciono cuando estoy enfadada. Y entonces eso también, diferenciarlo, está bueno como para también mostrar esto y educar emocionalmente en cuanto a las emociones están genial, pero cómo reaccionamos nosotros va a generar algo positivo o algo negativo. Y al Em, final eso, el decirlo, esa frase, estoy por gritar, les sirve tanto a ellos como en el fondo, como para entender qué es lo que te está pasando a ti, claro, generar empatía y todo eso, pero también te sirve a ti, es como una totalmente, alerta, sí, es como decir, hey, ojo, sí, 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 estoy a sí. punto de, Estoy tengo por que hacer hacer eso que no algo. quería hacer. Exacto. Entonces, como que tiene esa doble función. O Sí, es como sí, ya, sí, ok, aquí tengo totalmente. que, no sé, salir, Sí, ir a tomar sí. aire, darme Y, una y vuelta. al decirlo en voz alta, también me digo a mí misma, bueno, tranquila, no grites, no grites porque después no te gusta Exacto. el resultado y no te va a llevar a nada. Y al decirlo en voz alta, a ver, yo siempre pienso que gritar o maltratar, como todas esas cosas, que bueno, que no las voy a comparar, ¿no? Pero digo, yo siempre pienso y trato de transmitir que hacemos eso cuando nos quedamos sin recursos. Cuando yo les estoy gritando a mis hijos, digo, me quedé sin recursos. Y fui al último recurso, que es el de
autoridad que tampoco me va a servir a largo plazo. Entonces yo digo, estoy por gritar y enseguida digo, soy yo la adulta, soy yo la que tiene que encontrar recursos. Esta situación la quiero resolver yo porque ellos, por ejemplo, no se quieren ir a bañar, entonces por eso voy a gritar. Pero soy yo la que tengo que encontrar el recurso para que estos chiquitos, que son chiquitos y que no entienden por qué se tienen que bañar, estén adentro que van a ir bañándose. Entonces, si yo voy a gritar es porque es el recurso. Si el recurso que voy a usar no me va a servir para nada positivo, porque tal vez se entren a bañarse, porque les da miedo que les grite. Y yo tampoco quiero que tengan miedo a un adulto, que hagan cosas porque un adulto les da miedo. Entonces, al final, todo eso se me viene a la mente cuando digo, estoy por gritar. Y es cierto que me ayuda un montón a decir, bueno, estoy por gritar, tengo que encontrar otro recurso, porque este no está funcionando. Si voy a gritar es porque esto que estoy haciendo no está funcionando, tengo que buscar otra opción para hacer esto, que sea, no sé, agarrarlos de la manito, hacer algún juego para que vayan al baño, como otra opción, porque esta no, esto de hacerlo así como estoy, por este camino, no está funcionando. Así que es tal cual, que me re sirve a mí misma. Totalmente. Mechi, ya estamos en el tiempo, se me fue volando este tema, yo creo que sí, nos daba un montón Sí. ahí de reflexiones. Me encantó, creo que salieron cositas ahí como bien claves que pueden serles útiles. Y Ujú. eso, como siempre, compártanos sus experiencias, cómo lo hacen ustedes, les muestran o les muestran a sus hijos lo que están sintiendo. Cuéntenos ahí sus experiencias también. Y eso. Bueno, Ivonne, gracias por esta charla, que me encanta, como siempre, y a todos que están ahí del otro lado, eso, que nos encanta leer los comentarios que nos ponen y ver, y no, y también saber otros puntos de vista, ¿no? Otras opiniones y y crecer entre todos. Eso, un abrazo grande. Chau, chau. Antes de despedirnos, queremos agradecerte por haber escuchado hasta acá. Si te gustó este episodio, te invitamos a dejar una estrellita, darle un like, escribirnos tus comentarios o simplemente pasar la voz para que otras mamás también puedan sumarse a nuestra tribu. Si quieres contactarte con nosotras, aquí en la descripción te dejamos nuestros Instagrams y correos. Te esperamos en el próximo episodio de Dos Mamás sin Maquillaje.